el lugar para susurrar. Y comenzamos con estas preguntas. ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Cómo te sientes cuando vas allí? ¿Por qué ese lugar es más especial para ti que otros lugares? Puse aquí pues unas ilustraciones de la playa, que generalmente pues es para algunos salir del bullicio de la ciudad e irnos a un lugar especialmente pues donde hay un mar tranquilo, hermoso, escuchar la brisa del mar, las olas, pueden ser un lugar favorito para nosotros, especialmente cuando buscamos un lugar de retiro, un lugar de reflexión, un lugar de relajación. Nos encanta eh, ir a estos lugares. A otros quizás les encante ir a las montañas, ir a un río, caminar por un sendero donde hay muchos árboles, escuchar el sonido de los pajaritos, los animalitos, ver la naturaleza, la creación, es algo hermoso y siempre tenemos un lugar favorito para ir. A veces, cuando tomamos vacaciones, vamos a ese lugar favorito o cuando tenemos un día libre y podemos escaparnos, queremos ir a ese lugar favorito para tomar fuerza, para alejarnos, como ya les dije, del bullicio, de la ciudad, de todo el escándalo y todo lo que siempre estamos rodeados en nuestra vida, pues. Así que empezando por ahí, siempre nosotros, pues todas, creo que nosotros tenemos un lugar favorito. Incluso puede ser que no salgas, que estés en tu casa y tengas alguna esquinita, algún lugar favorito donde estar en tu casa. Como toda cristiana, sabemos que Dios es omnipresente, que Él está en todas partes y por tanto tenemos la libertad de escoger los lugares para estar en cercanía con Él. Es posible que usted mientras maneja medite en la palabra o en su trabajo tome unos minutos para orar, pero considerando las múltiples distracciones que hay en estos ambientes, es muy difícil desarrollar una relación profunda y estrecha con Dios. En lugares así, solo podrías repetirle tu larga lista de pedidos a Dios, pero no sería fácil leer y estudiar su palabra para obtener las respuestas de Dios, escuchar su voz, ni mucho menos alabarle con libertad. Por eso, hermanas, en esta tarde queremos meditar sobre lo especial que es tener un lugar para escuchar a Dios, un lugar donde podamos nosotros escoger y ser el favorito para nosotros tener esa experiencia personal con Dios. Así nosotros sabemos que Dios no está limitado a ningún lugar en específico, que Dios habita en todo lugar porque Él es omnipresente. Mas, sin embargo, para nosotros poder escuchar ese susurro, esa voz de Dios, que no haya distracciones, que no hayan interferencias para escuchar su voz, es necesario que escojamos o que tengamos un lugar. Es muy importante que aprendamos a que tener un lugar es importante para poder tener una cercanía con Dios, que es lo que estamos aprendiendo. Así que en Génesis capítulo 28, versículo 10 al 16, se nos narra la experiencia que tuvo Jacob cuando salió huyendo de Esaú, porque Esaú lo quería matar, porque Jacob le había robado la bendición a Esaú. Así que él salió huyendo de su hermano Esaú. Entonces nos dice la escritura en Génesis 28, 10 al 16. Dice, Jacob salió de Beerseba y se fue hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se quedó allí para pasar la noche, pues ya había oscurecido. Tomó una de las piedras que había allí, recostó su cabeza sobre ella y se acostó a dormir. Esa noche tuvo un sueño. En ese sueño vio una escalera que llegaba hasta el cielo
y por ellas subían y bajaban los ángeles de Dios. Desde la parte más alta de la escalera, Dios le decía: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra y habitarán todo este gran país. Por ti y por tus descendientes, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Y cuando Jacob despertó de su sueño, dijo muy asustado: ¿qué lugar tan terrible es este? De veras que Dios está aquí y yo no lo sabía. Esta es la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. Y yo quiero que enfaticemos entonces el último pasaje, el último versículo, ¿verdad? Que en ese lugar, que era un lugar común y corriente para Jacob, Jacob simplemente escogió ese lugar porque él quería descansar. Lo agarró la noche y después de tanto caminar, él quería descansar. Y él no escogió el lugar por nada en especial, sino que ahí lo agarró la noche, como quien dice. Y entonces allí tuvo un encuentro personal con Dios, tuvo una experiencia personal con Dios, tanto que dijo él: ¿qué lugar tan terrible es este? De veras que Dios está aquí. Cuánto es importante, hermanas, con esta experiencia de Jacob, saber de que nosotros podemos tener un lugar en donde de veras sepamos que allí está Dios con nosotros, un lugar especial, un lugar donde se manifieste la gloria y la presencia de Dios en nuestras vidas, un lugar donde escuchemos la voz de Dios, donde escuchemos el mensaje de Dios, la palabra que Él tiene para con nosotros especialmente. Dios cumple sus propósitos y de alguna manera Dios va a transmitir ese propósito en su corazón. Vemos la experiencia que tuvo Jacob entonces en este lugar. Seamos conscientes o no, Dios siempre está con nosotros. Y esa fue una de las promesas que le hizo a Jacob: yo estaré contigo y yo te voy a dar lo que yo les prometí. Cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, recordemos que una vez que nosotros nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la promesa de que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. El Espíritu de Dios vive en nosotros en todo momento y todos los días. No siempre, a veces no siempre tenemos en mente la presencia de Dios, aunque Él está en todas partes todo el tiempo. Pero muchas veces quizás se nos olvida o pensamos que Dios no está con nosotros. Por eso muchas veces nosotros quizás nos deslizamos y caemos en las tentaciones porque nosotros no pensamos que Dios nos está observando o que Dios está aquí al lado de nosotros. Entonces es importante reconocer y saber que Dios está presente en nuestras vidas y siempre tenerlo en nuestro corazón. ¿Existen algunos lugares que te hagan sentir más conectada con Dios? ¿A qué crees que se debe eso? ¿Alguna vez has tenido un lugar reservado para tu tiempo con Dios? Estas son preguntas que ustedes mismas pueden contestarse. Si alguna vez ustedes escogen un lugar específico donde ustedes dicen: aquí quiero conversar con mi Señor, quiero sentir la presencia de Dios, quiero que el Señor derrame su espíritu sobre mí y que el Señor me diga, o que el Señor me hable en esta tarde con su palabra. Entonces, hermanas, esas son las preguntas con las cuales quiero dejarlo. Nuestro Dios, dice Salmo 46, nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacuden los cerros con violencia, no tendremos miedo. Cuando Dios deja oír su voz, se asustan las naciones, se tambalean los reinos y se estremece la tierra. Y echó al fuego los escudos y dijo:
todas las naciones del mundo reconocen mi grandeza. Reconózcanme como su Dios y ya no se peleen. Con nosotros está el Dios del universo. Él es Dios de nuestro pueblo. Él es nuestro refugio. Qué maravillosa promesa, qué maravilloso salmo, ¿verdad? El saber, el reconocer que Dios deja oír su voz. Y cuando la voz de Dios se escucha, dice que se tambalean y se asustan las naciones. Pero Dios dice, reconózcanme como su Dios. Reconocer a Dios, estemos tranquilos y reconocemos que la grandeza de Dios, que Dios es maravilloso y que debemos reconocer su grandeza, su poder y debemos permanecer tranquilos sabiendo que Dios es nuestro castillo, Él nos brinda protección y debemos saber que Dios es nuestro refugio. Pasar tiempo a solas con Dios es una parte importante de nuestro caminar como cristianas. La soledad, como ya estuvimos estudiando el domingo pasado, el silencio y el lugar. Y como cada uno de estos elementos contribuye a la forma en que nosotras nos comunicamos con Dios, es necesario, es importante que estos tres elementos estén presentes en nuestra vida si queremos escuchar la voz de Dios, si queremos escuchar el susurro de Dios, porque muchas veces, como estudiamos el domingo pasado, nosotros solamente queremos ir donde Dios cuando queremos pedirle. Le pedimos y le pedimos, mas sin embargo no lo escuchamos y nos hacemos los sordos y no escuchamos la voz de Dios porque nosotros también estamos trajinados y hay muchas contrariedades en la vida que nos impiden escuchar la voz de nuestro Dios. Podemos fijarnos en la vida de Jesús y observar sus ritmos de silencio y soledad. Jesús se retiró a menudo a orar en momentos significativos de su ministerio. Leamos dos pasajes que muestran este patrón en la vida de Jesús. Lucas 40 al 44. Dice, se los voy a leer acá. Lucas 4, perdón. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Miren cómo la gente buscaba a Jesús. Mas, sin embargo, Jesús, a lo largo de sus 3 años de ministerio, Jesús siempre, a pesar de que recorrió todo Israel, Jesús siempre buscaba momentos para estar a solas. Él se apartaba de la gente para estar a solas. ¿Por qué? Porque él también se cansaba. Jesús estuvo como humano y como humano él también necesitaba descanso. Él también necesitaba estar a tiempo a solas, meditando o pidiendo la guía y la dirección de Dios. También podemos leer en Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16. Nos dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano de él, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino vete, dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos, porque su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Miren ustedes, en medio
de todo lo que Jesús hacía y compartía con la gente, lo sanaba. Y eso, pues al Señor también lo cansaba. Y el Señor siempre, el patrón de él era retirarse, irse al desierto, irse a un lugar a estar a solas. Y también en Lucas 6, versículo 12, nos dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Vemos entonces que en estos pasajes, cómo Jesús se retiraba a orar a solas. ¿Cómo crees que se sintió Jesús después de sanar a mucha gente? Como ya les dije, claro, sentía hambre, cansancio, sueño. Claro que sí, pero él siempre se retiraba a descansar. Piensa en el contexto de estos versículos. ¿Por qué crees que Jesús se tomó un tiempo para retirarse y orar? ¿Cómo muestran estos pasajes el valor que el descanso y la oración solitaria tenían para Jesús? ¿Y qué hay de nosotros? Jesús supo descansar y hablar con el Padre tras emplear su energía. Sabemos nosotros que, claro que era agotante para el Señor. Tanta gente que llegaba y lo buscaba, miles de personas cuando él estuvo y dio alimento a 3,000, 5,000 personas. Claro que era agotante para el Señor, pero él valoraba el descanso y la oración solitaria. Asimismo, ¿qué hay de nosotras? ¿Cuál es tu actitud hacia el descanso? ¿Te parece que es egoísta, innecesario, imprescindible, infrecuente? ¿Por qué crees que tienes esa percepción sobre el descanso? Algunas veces, hermanas, nosotras, como mujeres, como amas de casa, quizás nosotras queremos hacer todo y muchas veces nosotras nos sobrecargamos de trabajo y no vemos que tenemos que hacer una pausa en nuestro día, tenemos que hacer un descanso en nuestro día, en nuestro diario vivir. Si esto es así, el descanso físico, cuando venimos de nuestros trabajos, cuando venimos cansadas a continuar con el trabajo en casa, si tenemos niños pequeños, si tenemos niños adolescentes, sabemos que tenemos que dedicarles tiempos a ellos, pero venimos cansadas después de 8, 9 horas fuera de casa. ¿Cómo vemos el descanso? A veces vemos ni pensar en descansar. No, si yo descanso, se me van las horas, ya no voy a poder lavar, ya no voy a poder. Y a veces nosotras pensamos que es innecesario el descanso, pero nosotras sabemos que el cuerpo, físicamente, el mismo cuerpo pide el descanso. Nosotros, Dios nos creó en un balance, en un equilibrio perfecto y total. Y nuestro cuerpo está perfectamente equilibrado. Pero si nosotros no descansamos y no tomamos tiempo para que nuestro cuerpo se reponga, para que nuestras energías se renueven, entonces vamos a crear un desbalance en nuestro cuerpo físicamente. Ahora, ¿cuánto más? Nuestra vida espiritual, nuestra alma espiritual, también necesitamos reposar de todas aquellas contrariedades de la vida que nos abruman, que nos aturden, los problemas, las dificultades, el estrés, la ansiedad. Tenemos que tomar pausas, tenemos que tomar descansos, tenemos que hacer un alto, tenemos que renovar nuestras fuerzas. Claro que sí, espiritualmente nosotros tenemos que buscar un oasis porque muchas veces estamos cansadas y nos podemos cansar y agotar de nuestra vida espiritual por tal vez por las cargas que queremos llevar solas, por las cargas que no queremos dejarle a nuestro Dios, por aquellas cargas que queremos cargar solitas en nuestras espaldas. Entonces, nuestra alma también requiere un tiempo de descanso. Así como Jesús tuvo que tomar decisiones importantes, también nosotros imagínense, nosotros tenemos que tomar decisiones a diario. A veces unas son más difíciles que otras, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotros tomamos esas decisiones? Decisiones como, por ejemplo,
cómo usar nuestro tiempo. A veces decimos que no nos alcanza el tiempo, que ojalá el día fuera más de 24 horas, pero que ojalá que nosotros podamos hacer un alto y entonces podamos hacer prioridades y podamos poner su importancia, qué es lo más importante para yo hacer hoy, en este día, para que el tiempo no se me vaya. Entonces, todas esas decisiones, ¿qué trabajo tomar? ¿Me conviene este trabajo? ¿No me conviene este trabajo? Tenemos que consultar con el Señor y para eso necesitamos tiempo a solas con Dios. ¿Cómo manejar las finanzas? También es importante. ¿Cómo tenemos que invertir nuestro dinero? A veces invertimos el dinero de una manera innecesaria y no tenemos la sabiduría para invertir. Entonces necesitamos la dirección, la guía de Dios, incluso para la crianza de nuestros hijos. ¿Cuántas veces nosotros cometemos errores con nuestros hijos? Porque muchas veces tampoco buscamos el consejo y nosotros los criamos según a nosotros nos criaron. Pero muchas veces nuestros padres cometieron errores con nosotros y nosotros debemos de hacer un equilibrio. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña Dios sobre la disciplina a nuestros hijos? Pero si nosotros no tenemos un lugar donde escuchar la voz de Dios, pues no vamos a saber cómo hacerlo. ¿Cuáles son algunas de las decisiones más importantes que has tomado en tu vida? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo se involucró Dios en esa toma de decisiones? Como ya leí en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, y vuelvo a leerlo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Para hacer eso se requiere mucha disciplina. Orar toda la noche, una vigilia de solo oración, es mucha disciplina y eso lo hizo el Señor. Y cuando era ya de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Miren ustedes, cuando Jesús, iba a tomar esa decisión de escoger a sus 12 discípulos, pasó orando toda la noche. Y eso que era Jesús, que él conoce los corazones y que él conoce las personas. Y sin embargo, él tomó tiempo para orar y para tomar una decisión tan trascendental como era escoger a aquellos 12 que iban a continuar con su ministerio, propagando el evangelio, propagando el propósito para el cual Jesús vino a esta tierra. Jesús sabía que él iba a sufrir y que moriría para tratar la salvación a muchos. Él fue al lugar donde sabía que sería traicionado y prendido. Sabía que ese lugar sería importante. Cuando Jesús se fue al Getsemaní, al monte de los olivos, él se fue porque él sabía lo que ya estaba por venir. Y él se fue a ese lugar donde él sabía que iba a ser traicionado. Mas, sin embargo, fue a orar y oró. Dice que el Señor allí estuvo en gran angustia. Él oró para que Dios apartara de él la copa del sufrimiento. Luego oró para que se hiciera su voluntad y no la suya. En esta oración Jesús se comprometió plenamente a cumplir el plan de Dios. Y por eso es importante un lugar especial para nosotros saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros y hacer compromisos personales con el Señor, con aquello que Él te está diciendo que quieres que hagas, aquello que Él te está llamando y te está susurrando al oído, pero que muchas veces nosotros hacemos oídos sordos y ponemos excusas y ponemos peros y peros, no puedo, no soy capaz. Yo, así como Moisés, cuando Dios le mandó a ir a liberar a Egipto, a los israelitas de Egipto, él puso 1000 peros. Yo no puedo, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, mira mi edad. Mas, sin embargo, Dios lo usó porque él también se dejó usar. Así nosotros, cuando estamos en un lugar especial que Dios nos hable, pongamos todo nuestro empeño en escuchar esa voz de Dios, pero en también cumplir su voluntad en obediencia, tal como Jesús lo hizo. Él se comprometió, él sabía lo que le venía, mas sin embargo, él cumplió con el plan de Dios. Jesús nos muestra que necesitamos dedicar tiempo para estar con Dios. A pesar de que Jesús era plenamente Dios, él necesitaba que el Padre
lo fortaleciera, lo guiara y lo apoyara. Y ahí también vemos nosotros cuando él llamó a sus discípulos, a 3 de sus discípulos, los llamó, los invitó a orar, a que pasar ese tiempo con él. Y sabemos que los discípulos se rindieron, no lo acompañaron. Muchas veces nosotros pedimos oraciones. Ojalá que cuando una de ustedes pida oración de verdad, todas unidas oremos y no nos olvidemos de la petición. No nos olvidemos de las peticiones de nuestros hermanos y sigamos orando, sigamos orando. A veces olvidamos y ya, no seguimos orando, no insistimos en la oración. Mas, sin embargo, el Señor nos enseña que tenemos que ser perseverantes. ¿Qué te impide dedicarle tiempo a Dios? ¿Cómo puedes combatir la tentación que te impide dedicarle tiempo a Él esta semana? Para esto se requiere hábito, se requiere crear un hábito y se requiere disciplina. Como ya les dije, pasar toda una noche orando se requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha dedicación, mucho energías también para invertir. ¿Cómo se adquiere un hábito? Según allá en 1960, una teoría de este señor Maxwell estableció de que en 21 días, ahí faltó el 1, en 21 días se podría formar un hábito. Esta teoría dice que debemos tomar 15 minutos al día, a la misma hora, en el mismo lugar, para cualquier nuevo hábito que se desee tener. Pero posteriormente posteriormente se ha visto que las neuronas, porque para crear un hábito esto se requiere que las neuronas, el cerebro, todo se renueve. Dice que las neuronas, nosotros sabemos que nuestro cuerpo está compuesto por muchas células y que las células mueren, tienen un tiempo de vida, pero se renuevan. Así nos hizo el Señor, se renuevan. Las células se van renovando, se mueren, pero ellas van renovándose. Bueno, dice que posteriormente se ha visto que las neuronas no son capaces de asimilar de forma completa un nuevo comportamiento en este tiempo y corremos el riesgo de abandonar de forma prematura solo con 21 días de entrenamiento. Y después un grupo de científicos de la Universidad de Londres establecieron que para la formación de un hábito se requiere hasta 66 días, un promedio de 66 días. Esto viene siendo casi 2 meses practicar una conducta para que se haga un hábito. Nosotros muchas veces la realidad, como dice aquí, es que depende de la insistencia, la perseverancia y el interés por mantener el hábito. Recordemos entonces, hermanas, si nosotros queremos tener esa disciplina, tenemos que hacerlo como un hábito, pero tenemos que ser insistentes, tenemos que perseverar, tenemos que ser constantes, porque estas disciplinas son disciplinas que nos ayudan en nuestra vida, en profundizar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. No podemos establecer una intimidad o una cercanía con Dios cuando no dedicamos ni 15 ni 20 minutos ni a la oración, ni a la lectura de la palabra, porque estamos ajetreadas con la vida cada día, con el trabajo, con los niños, con tantas cosas y no dedicamos un tiempo para el Señor de una manera constante, de una manera perseverante, así como el Señor nos dejó ejemplo de un patrón que él tenía, él se alejaba, él necesitaba estar a solas, él necesitaba orar, él necesitaba estar en silencio, escuchando la voz de Dios, que Dios lo guiara, que Dios lo apoyara, que Dios lo fortaleciera para el propósito para el cual vino a este mundo y que nada lo distrajera y que nada le cambiara su opinión o su voluntad de obedecer a Dios. Hemos comentado en qué consiste la práctica de la disciplina del silencio y la soledad. Debemos también encontrar un lugar para estar a solas con Dios. Desarrollar esta disciplina, como ya les dije, requiere tiempo y esfuerzo. Esto no es de la noche a la mañana. Se requiere mucho sacrificio de nuestra parte, disposición.
Muchas veces nosotras cerramos las puertas de nuestro corazón a algo que puede ser un beneficio para nosotros. Muchas veces participar de una vigilia, participar de un retiro. Nosotros mismos, desde que se habla eso, ya no puedo. Algo va a pasar, no puedo. Cerramos nuestro corazón. Eso pasa, eso pasa. Hay cosas que suceden fortuitamente en el momento y no estoy acusando ni juzgando a nadie. Cada una sabe. Mas, sin embargo, muchas veces sí escuchamos las excusas del enemigo que nos quieren apartar de Dios. Muchas veces escuchamos y hay interferencias y de eso es lo que nosotros queremos aprender con estas clases. Debemos encontrar un lugar para estar a solas con Dios. Desarrollar esta disciplina, como ya les dije, requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, porque esto no es de la noche a la mañana. Un hábito, para que se forme un hábito, requerimos tiempo, requerimos dedicación, insistencia, persistencia, perseverancia. Cada cristiana percibe esta disciplina de manera diferente. Evite caer en la trampa de la comparación. Permite que la gracia de Dios te guíe a medida que progresas en el tiempo que pasas con Él. Cada una de nosotras puede poner en práctica esta disciplina. Cada una de ustedes experimente personalmente cómo usted va a aplicar esta disciplina a su vida. Y para concluir, hermanas, la tareita de la semana, un caminar más profundo. Busca estar sola. Esta semana dedica al menos 15 minutos a estar completamente a solas con Dios. Silencia cualquier distracción o ruido. Utiliza este tiempo para orar. Confiesa tus pecados, aligera tus cargas, tus pecados. Lee un salmo, da gracias a Dios, alábalo y escúchalo. Es necesario estar un tiempo a solas, desconectarnos de todo. Desconéctese de todo, dedique al menos 15 minutos y dedíquese a estar a solas con el Señor en silencio. Escuche la voz del Señor. Descansa. Esta semana establece ciclos de descanso. Es necesario que hagamos ciclos de descanso. Dedica un tiempo para el descanso al principio y al final de cada día. Reserva un día para el descanso o programa un retiro personal. Muy importante, hermanas, dedicar un tiempo para el descanso. A veces necesitamos ese descanso físico, porque claro que sí, nos agotamos, nuestras energías se cansan y es importante durante el día, haga ciclos de descanso. A veces yo llego y sé que tengo que hacer tareas del hogar, pero yo cojo una pausa, yo descanso unos 15, 20 minutos y luego entonces sigo con las tareas. A veces pues voy, como decimos, recto, no hacemos ninguna pausa, pero es importante, hermana, el descanso físico y el descanso espiritual, el descanso especialmente para estar en sintonía con el Señor, estar a solas con el Señor. Estudia. Esta semana lees Salmos 46. Cada vez que leas el Salmo, pregunta por qué Dios nos pide que nos detengamos y sepamos que Él es Dios. Escribe lo que aprendes y estudia la posibilidad de compartirlo con una amiga. Y orar siempre. Pedirle a Dios que nos enseñe a relajarnos y permanecer sentada en su presencia. Haz pausas durante el día para orar y recordar que Él siempre está contigo. Recordemos que el Señor nunca nos abandona y que el Señor siempre está con nosotros. Pero es importante que nosotros hagamos pausas, que nosotros estemos relajadas y estemos sentadas en la presencia del Señor. Es importante entonces que estas prácticas las hagamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y veremos, hermanas, que va a ser más fácil porque la carga la va a llevar el Señor y no la vamos a llevar nosotras, ni nosotras la vamos a cargar en nuestras espaldas. Así que Dios las bendiga, hermanas, en esta tarde.
Ha sido para mí un placer y un gusto haber compartido con ustedes esta enseñanza y ojalá que podamos practicar y que podamos aprender a ser disciplinadas y podamos poner en práctica estas disciplinas que es para nuestro crecimiento espiritual en nuestra vida y que podamos ver progresos en nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga. Y si alguna hermana, pues vamos a orar primeramente. Pido a alguna hermana, por favor, para que nos dirija en oración y que podamos pues terminar con este estudio y después podemos ir con los comentarios. Amén.